Sigamos. Bajo ese esquema, entonces, vamos a ir analizando ahora el concepto de presión. Entonces, el otro concepto importante en los fluidos es lo que se llama presión. Me están presionando, algunos dicen. ¿Por qué? Porque te están aplicando una fuerza. De ejemplo, tengo acá el globito y a este globito lo estoy presionando porque estoy aplicando una fuerza. ¿Está bien? Pues presión. En una inyección. Agarramos la inyección y listo. Que ustedes tienen que saber colocar bien con las jeringas. Entonces, me están presionando, me están aplicando una fuerza. Y de ahí viene más o menos el concepto. Definimos presión P en un punto como la magnitud, dice el tamaño, porque magnitud es tamaño, de una fuerza normal, aquí está, normal a la superficie, normal quiere decir que forma 90 grados, por una fuerza normal por unidad de superficie, o sea, el tamañito del globito, ¿está bien? Área. Entonces es escalar, ¿no? Es un numerito, 5, 6, 10, etc. Su ecuación es esta, presión, fuerza sobre área. Esa hay que saber, ya tenemos otra ecuación para memorizar y saber de acá despejar cada una de ellas. Fn es la fuerza normal, o sea, una fuerza que forma 90 grados con la superficie. Obviamente A es la superficie. Donde las unidades de la presión son las siguientes. En el sistema internacional se mide en PA. ¿Y qué es PA? PA es lo que se llama Pascal. ¿Está bien? PA es Pascal. No lo anoto porque aquí no entra, entre comillas. Pero aquí, memorizarse. PA es Pascal. Pero también van a encontrar en la mayoría de los libros Newton sobre metro cuadrado. Así se mide. Otras medidas, ¿cuáles son? Atmósferas. Otras medidas son bares y otras medidas son milímetros de mercurio, que en química han debido ver esto. Y estas son las unidades, ¿no? Una atmósfera es 1.013 por 10 a la 5 pascales. No se olviden eso. Un bar, 10 a la 5 pascales, milímetros de mercurio, 133.3 pascales, etcétera, etcétera. Ya está. Eso es la presión. La presión, entonces, es también se dice la eficiencia de una fuerza. ¿Con qué eficiencia empujo? Ejemplo, a veces se puede dar lo siguiente. Yo empujo así y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el área con la cual estoy empujando es bastante grande. Si quieren, puedo tener también este otro esquema. Si me permiten moverme. Ahora sí. Gracias. Vean, aquí hay mayor área. Entonces, empujo suave, no pasa nada. Pero ¿qué tal si agarro este bolígrafo cuya puntita es más pequeña? Entonces, ¡opale! Reventó. ¿Por qué? Porque el área es pequeña. Eso implica que mientras más pequeña es el área, más presión existe. Mientras más grande es el área, menos presión existe. Por eso se utilizan las jeringas, agujas delgadas, para que penetren en nuestra piel, igual que el globito. ¿Está bien? Listo. En un fluido también hay presión. Ejemplo, tenemos ahí el vasito y en ese vasito el agua presiona a las paredes. ¿Ustedes creen que a este líquido le gusta estar ahí preso? No, quiere escapar y al querer escapar está empujando por todas las paredes, por aquí, hacia abajo, por todo lado. Y si colocamos un pequeño elemento ahí, vean, también el agua lo empuja, ¿verdad? Dice, oye, deja de molestar. Y esto es lo que nos pasa cuando vamos a la piscina, ¿no? Queremos zambullirnos, no podemos hundirnos mucho, ¿no? Y tampoco, una vez que ya nos estamos hundiendo, el agua nos presiona por abajo y nos levanta. Vamos a ver luego. El fluido en reposo, quietito, ejerce fuerzas perpendiculares a la superficie de contacto. Es decir, el agua, así, una fuerza como la piscina, una fuerza como esta.
hacia abajo también. Bueno, una vez eso, vamos a ir viendo el principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué me dice? Me dice la presión en un punto dentro de un fluido, en este vasito, es proporcional, directamente proporcional a la densidad del fluido, a la profundidad donde está el objeto y a la gravedad. Si quieren la puntita de esto, vean, ¿de qué depende la densidad? Mejor dicho, la presión depende de cuán profundo esté. Mientras más me hundo en la piscina, más me empuja hacia arriba. También depende de la densidad, si esta es agua pura o agua con sal, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Por lo tanto, sabemos que la presión era fuerza sobre área, la fuerza es masa por gravedad sobre área, vean, es deducción. Densidad es masa sobre volumen, la masa es densidad por volumen, eso lo voy sustituyendo por acá, y este valor que la masa es densidad área por volumen, porque es un cilindro, se reemplaza acá y al final tenemos presión, densidad, densidad, gravedad, altura. ¿Está bien? Entonces, esa es la ecuación fundamental de la presión en un fluido. El teorema general de la hidrostática, ¿qué me dice? Que existe diferencia de presiones. Aquí hay una que va hasta el fondo y otra que está más arribita. Acá. ¿Está bien? ¿No se ve bien? A ver, con esta. Más arribita. Entonces, está casi en el borde. ¿Está bien? Está arriba, un poco profundo y el otro muy profundo. Entre los dos existe una diferencia de altura. Y en base a esa diferencia de altura, directamente sale esta ecuación, que es el teorema general de la hidrostática. En todo caso, no vamos a hacer la deducción, sin embargo, está acá en la diapositiva para que lo lean. ¿Está bien? No voy a pasar casi rápido. La demostración de esa ecuación es analizar en un fluido, con un vasito, como hemos dicho, y así sucesivamente. Repito, acá si ustedes hacen paso por paso la lectura, van a ir viendo que directamente se deduce la ecuación haciendo un análisis de fuerza en este lugar. No es el objetivo ¿no? Las demostraciones. Simplemente nosotros tenemos que llegar a esa, ¿no? Que la variación de presión es menos densidad, gravedad, altura o esta delta Y. Eso, nada más. Entonces, también nos dice que la presión del fluido varía con la altura. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, aquí está. Si presión 1 es la presión en la altura Y1, presión 2 en la altura Y2, directamente la diferencia de presión entre estos dos puntos, ojo, estamos entrando al principio de Arquímedes. La diferencia de presión entre estos dos puntos es igual al peso específico. ¿Está bien? Bien importante esto. Por eso está con rojito. Y es el teorema general de la hidrostática en líquidos. Luego, esto último nos lleva a un elemento bien importante. Todos los puntos situados a la misma altura tienen la misma presión. Fíjense, tengo esto y siempre a la misma altura va a tener la misma presión. Pero si de pronto baja más, no. O sube, no. Entonces, todos los que tengan a la misma altura tienen la misma presión. Es un concepto teórico muy, muy importante. Y eso está relacionado con el concepto de vasos comunicantes. Un vaso comunicante, tal vez algunos lo han visto en su laboratorio, es recipiente de este estilo. Se echa líquido y todos tienen la misma altura. ¿Por qué? Porque está abierto al aire. Ya vamos a entrar a eso. Y el aire genera presión. Los tubos en U también se puede estudiar como un vaso comunicante. Por ejemplo, con un solo líquido y dos puntos a igual profundidad. Tenemos una manguerita, si quieren no tengo, vamos a exagerar. Tengo la manguerita o aquí está el tubo en U. ¿Está bien? Al echar en este tubo en U un líquido,
directamente, como está al aire, se va a nivelar. Vean, acá se nivela. Entonces hay altura 1 y altura 2 que se van nivelando. Si yo divido lado B, lado A, este tiene su presión, este tiene su presión. Las presiones son iguales. Y por eso, al sustituir la ecuación de la hidrostática, esa presión, densidad, etcétera, me sale este valor. Y acá podemos ver cuando dos líquidos son inmiscibles, que no se mezclan, agua y aceite, por ejemplo, una de ellas va a subir un poco más. ¿Está bien? Y eso, o va a bajar en algún caso. Eso hace que las presiones sean diferentes, serán iguales, vayan pensándolo. Aquí está, en el primer caso, en el segundo caso. Ahora, si esa diferencia de altura es pequeño, se puede decir que la densidad y gravedad también es constante y directamente las presiones son iguales. ¿Por qué? Porque no hay altura significativa entre ambos. Las alturas entre ambos, aquí hay gran variación de altura, esto disminuye, esta también, entonces se puede decir que son iguales. Si es grande, tenemos esta ecuación, donde esta es la presión final, la presión atmosférica o inicial, el logaritmo de A por Y. En este caso, A puede ser igual a G, podemos colocarle aquí G, permítanme arreglar eso también. Bueno, no es arreglar, sino simplemente mostrar que A también es igual a G. De esa manera tenemos ese valor. Listo. Ahí está, donde A es una constante que vale ρ sub 0, vale densidad inicial y todo eso. Vamos a anotar esto. Ya está. Y aquí están las características de la presión a cierta altura. Entonces, todo esto que estamos viendo se había referido, fíjense, a gases. Mucho ojo. Hace rato era fluidos, ahora es gases. Y de acá tenemos un concepto más o menos interesante, que se llama presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión, la fuerza que hace el aire sobre mi cabeza, mis orejas, mi nariz, mi hombro, en la silla, en todo el ambiente. O sea, el planeta Tierra está lleno de aire. El aire tiene masa, tiene materia, tiene densidad. Por lo tanto, presiona, empuja al objeto. Y de esa manera tenemos la presión atmosférica. ¿Está bien? La presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera. En La Paz, 3.600 metros a nivel del mar, es 0,5 atmósferas. Mayor altitud, menor presión. Menor columna de aire. A mayor temperatura, menor presión. Un pequeño ejercicio. Vean, dice, 3 líquidos que no se mezclan se vierten en un recipiente cilíndrico de 20 centímetros de diámetro. Las cantidades de los líquidos son, en el primero vale 0,5 litros, cuarto litro, 0,4 litros, tienen densidades diferentes. Si hay alguien aquí abajo, justo en el fondo, en este lugar, vean donde estoy marcando, este señor recibe el efecto de las 3 o de los 3 líquidos. Es como cuando ustedes en colegio jugaban, no sé si siguen jugando, el chorro morro, o no sé, cuando alguien está en el piso y el otro sube, el otro sube, el otro sube. El de abajo siente el peso de cada uno de ellos. Lo mismo con los líquidos. Y directamente la fuerza total es igual a F1 más F2 más F3. Sabemos que fuerza era presión por área, despejando de la ecuación de la presión. Y finalmente el área es el mismo estudiante que está en el piso, pues el área es el mismo, y así tenemos la fuerza total. ¿Está bien? Listo. Bueno, entonces continuaremos
Bueno, aquí están las presiones, ya es más fácil reemplazar y sustituir, ¿no? Saben que presiones, densidad, gravedad, altura, tenemos altura 1, altura 2, altura 3, y ustedes pueden darle completamente los valores. Vamos ahora al principio de Pascal. Ajá. ¿Qué nos dice? La presión aplicada en un fluido se transmite a lo largo de todo. Se transmite de manera instantánea y con igual intensidad a todo el fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Eso es lo que ocurría con el globito. Cuando yo tengo esto y tengo un globo raro además, ¿ya? De esos larguillos, cuando presiono por acá, esa presión se transmite a lo largo de todo el fluido. La presión se transmite a lo largo de todo el fluido. ¿Está bien? Y a las paredes del recipiente también. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Una jeringa, un émbolo, y vean, por todo lado sale la misma cantidad de agua. Entre comillas, muy bonita explicación. Es el principio, también se llama, o mejor dicho, se aplica en los elevadores hidráulicos. Se le llama multiplicador de fuerza. A ver, elevador hidráulico. Va a haber presión 1, presión 2. Aquí está el elevador hidráulico. Vean, acá es un émbolo pequeñito, un émbolo grueso. Esto puede ser la manguerita de las jeringas. Algunos han hecho experimentos en colegio sobre esto. Colocamos una masa pequeñita, puede ser ustedes, se paran acá, y como ustedes generan presión, esto circula a este lado y pueden levantar un auto. Y eso es cierto, verídico. Los que han hecho experimento, bienvenidos, y los que no, sería bueno que se consigan un émbolo delgadito, un émbolo grueso, con su manguerita, métanle agua, colocan un librito y van a poder levantar una mochila, tampoco mucho. Si es muy grande, obviamente van a levantar un auto. Entonces, las presiones en 1 y en 2 son iguales. La presión por definición es fuerza sobre área. Y esta es la ecuación del principio de Pascal. Esto que vamos a colocar en recuadro es lo que se llama principio de Pascal. La ecuación del principio de Pascal. ¿Qué necesitas saber? La fuerza 1 o el peso 1, ¿no? El pesito de este objeto. El peso 2, el área, porque este es un cilindro, un círculo, puedo saber el área del círculo, acá también. Y con ello, automáticamente, puedo saber cuánto peso y cuánta masa levanto. Por eso se llama multiplicador de fuerzas, porque multiplica en función de las áreas. Y acá está, ¿no? Al actuar sobre un pistón de mayor área, la presión produce una fuerza capaz de sostener un automóvil, se aplica una fuerza acá, viene el punto 2, bueno, ya ahí les dejo a ustedes para que ordenen y para que vayan analizando eso. Lo único que tiene que quedar claro, aplico fuerza, la presión se transmite y levanto fuerza, o peso o masa. Nada más. Y en base a eso, ordenen, por favor, lo que está ahí, así, a propósito. No es ordenar, ya sabemos que hay que leer. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nos dice, un elevador de automóviles en un taller mecánico, ¿no? Eso ya sabemos, ejerce una fuerza, acá está, un émbolo, al émbolo pequeño de radio 5 centímetros, y gracias a esto se transmite la presión y levantamos un auto. La pregunta es, ¿qué fuerza se ejerce al levantar un auto que pesa 14.000 newton? Prácticamente una camioneta. ¿Y qué presión ejercerá el aire, etcétera, etcétera? Veamos. El radio, sí o sí, hay que calcular primero los radios. Convertir a metros, sí o sí, porque estamos trabajando en newton. Jamás se mezcla newton con centímetro, ¿no? Los sistemas de unidades. Tengo m por g, que es igual a la fuerza en B. Me piden hallar la fuerza en A. Sabemos que la presión A es igual a la presión B. Sabemos que fuerza en A sobre A, estas dos cosas son iguales. De acá hemos visto que podemos despejar esto. Y lo único que hay que hacer es reemplazar.
el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, el otro círculo, pi por radio al cuadrado, se simplifica en pi, etcétera, etcétera, y al final se tiene la presión, o mejor dicho, la fuerza que puede levantar. Y vean, no es grande, es pequeñita esa fuerza, muy pequeñita. Y con una fuerza así de pequeña, levantamos un auto gigantesco. Y me dice, ¿qué presión del aire produce esta fuerza? Porque aquí se supone que había aire, presión es fuerza por área, reemplazamos lo que hemos hallado, multiplicamos por el área y ya está. Es de 1,99 por 10 a la 5 pascales. Una presión muy grande, por eso puede levantar el auto. Pero acá hay un pequeño defecto. Entonces, ¿por qué no usamos siempre? Porque si bien ganamos en fuerza, perdemos en velocidad y también perdemos en distancia. Para mover este auto, esto tiene que recorrer, les doy un ejemplo, 1 metro, y el auto se va a elevar 10 centímetros. Este va a recorrer va a ser rápido, y este lentamente va a ir subiendo. Esa es la única diferencia. Por eso no se usa mucho en todo lugar, pero sí en los frenos hidráulicos de los autos, en la dirección hidráulica y así sucesivamente. Es más, si preguntan a sus abuelos, para manejar un auto, esos antiguos, los abuelos, ¿qué hacían? Para girar o dar una curva, hacían un esfuerzo gigantesco, porque era mecánico. Ahora le han puesto este sistema y cualquier joven, niño, señorita, adulto mayor, con un dedito puede mover la dirección, ¿no? Fáciles. Listo. Pasemos al otro principio importante que se llama principio de Arquímedes, ¿no? Hay un video muy bonito, les aconsejo que vean principio de Arquímedes en dibujos animados. Es divertido además, ¿ya? ¿Qué me dice? Que un cuerpo parcial o totalmente sumergido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desalojado. Queden igual que esto. Tengo acá esto y vean, es empujado hacia arriba la tapita. Es empujado hacia arriba, donde está mi otro tapamento acá, que se vea mejor. Aquí está. Con esta vemos mejor. Colocamos y ahí está. Es empujado hacia arriba con una fuerza, nos dice, igual al peso del fluido desalojado. Ahí está Arquímedes, que en su bañera, ¿no?, empieza a echarse y rebalsa agua. Y ese volumen de agua que ha rebalsado es igual al volumen de su cuerpo. Eso es genial. Y la historia o la leyenda es, colocas la corona del rey, al colocar la corona del rey, sale, rebalsa agua y ese volumen tiene que ser contrastada con la de oro. Por eso ahí abajo está, ¿no? Descubrió que 1 kilogramo de oro desaloja menos agua que 1 kilogramo de aleación. ¿Está bien? Y en ese entonces el rey Hierón tenía su corona con oro y plata. Y bueno, les aconsejo ese video. Busquen en Google Principio de Arquímedes en dibujos animados. Y ahí está esta historia muy bonita. Bueno, fuerza de empuje, entonces, ¿qué es la fuerza de empuje? Es como es. En lugar de la tapita, imaginamos nosotros una porción de fluido. Y esa porción de fluido genera una fuerza ascendente, ¿no? Más que la porción de fluido, la tapita. Y la tapita tiene acá, en este lugar, una fuerza hacia arriba ascendente. ¿Está bien? Y esa fuerza ascendente es la que se llama como fuerza de empuje. Y ahí está. Es una fuerza ascendente neta que se denomina empuje. Actúa verticalmente a través del centro de gravedad, que ya lo han visto en mecánica. Ahora reemplazamos eso por un sólido del mismo tamaño y por lo tanto tenemos eso, ¿no? No cambia el entorno porque lo que es líquido acá se ha vuelto un sólido y directamente la fuerza de empuje está relacionada hacia arriba y el peso del objeto hacia abajo.
Y el equilibrio de estas dos cosas hace que nosotros podamos flotar. Y ahí aparece, la fuerza de empuje está dirigida hacia arriba, es igual a la densidad de volumen del líquido, gravedad, lo que rebalsa, y esto es igual a la masa del sólido, gravedad. Si yo tuviera esto, si fuera líquido, vean, coloco esto y sube un poquito el volumen del líquido. Entonces, el líquido que rebalsa es volumen líquido, etcétera, etcétera. Y la masa del sólido, ¿no? Y eso me habla el principio de Arquímedes, ¿no? Depende del volumen del cuerpo sumergido. Y gracias a ello tenemos los barcos y todo eso. Algunas características. Tenemos, por ejemplo, si el cuerpo está totalmente sumergido, el volumen del líquido es igual al volumen total, todo centrado. Entonces, todo este volumen sale. Por eso tenemos la fuerza de empujes, volumen del cuerpo, etcétera, etcétera. Si está semisumergido, solamente se toma en cuenta el volumen del líquido que está sumergido, no el resto, solo lo que está sumergido. Entonces, aparece lo que se llama flotación de un objeto. ¿Por qué existe flotación? Entonces, me dice que el empuje sea menor al peso, o sea, si el agua me está empujando y es más pequeño que el peso, obviamente me voy a hundir. Y al revés, ¿no? Es lo que les decía. Es el caso de, por ejemplo, tenemos acá el huevito y el líquido. Wow. Está flotando. ¿Está bien? ¿Por qué? En este caso del vasito con el huevito que está flotando, la fuerza de empuje aquí del agua es más grande que el peso. Por eso lo mantiene hasta cierto lugar. ¿Está bien? Y podemos todavía ir aumentando y variando este tipo de cosas. Cuando son iguales, lo que ha pasado con el huevito, pero la diferencia está que el huevito está flotando algo más. Debería de hundirse un poquito más. Ahí debería quedarse. ¿Está bien? Entonces, si se queda ahí flotando en la mitad, perdón, decimos que la fuerza de empuje es igual al peso. En este caso, el empuje es más grande, por eso sale. Y si el empuje es mayor que el peso, obviamente va a ir flotando, ¿no? Los globos aerostáticos. Continuamos. Vemos ahora centro de masa, que es equivalente al centro de empuje o flotación. Centro de masa ya lo han visto en mecánica. Y el centro de empuje o flotación es el punto, nos dice, del cuerpo sumergido en el que actúa la fuerza de empuje. Si quieren, el representante. Si tengo esto, la parte rojita está en el centro. Esa parte rojita es el representante, es el punto de flotación. Y gracias a eso se mueve el objeto, gracias al punto de flotación. Que también, no sé si se ve al fondo, ahí hay una probeta. Y esa probeta se ve que lo voy girando y también va girando. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, vean acá en el gráfico, el centro de masa está justo en aquí, en el borde. Entonces, como está fuera del líquido, el empuje tiene más fuerza y esto lo hace rotar. Cuando estos dos están en el mismo nivel, hay equilibrio. Y cuando no, existe un torque, ¿no? Y eso hace girar. Hagamos un pequeño ejercicio. Nos dice qué parte del volumen total de un iceberg de hielo que se encuentra flotando en agua está sumergida. Bueno, ha sido bueno para Titanic. Bueno, la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico. La del hielo es 0,92. Aquí tenemos el iceberg y la cantidad de hielo sumergido. ¿Qué hacemos? El peso, como está flotando, es igual al empuje. Ya tenemos una relación importante. ¿Por qué? Porque está flotando.
El peso, por definición, es masa por gravedad, densidad por gravedad, por volumen, el empuje, el líquido desplazado, volumen sumergido. Reemplazando valores, encontramos que es 0,92 volumen de hielo. Si quieren, el 92% del iceberg está dentro del agua. ¿Está bien? Entonces, vean, hay que analizar con calma esta relación. ¿Por qué el peso es esta cantidad? A ver, se supone que peso, disculpen, este garabato es masa por gravedad. Eso es lo que tienen que saber. ¿Qué más tienen que saber? Que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, en base a eso, directamente decimos, esto es igual a masa sobre volumen, y de acá yo despejo la masa. Y al despejar la masa, tengo que es densidad por volumen. Entonces, densidad por volumen por gravedad, de ahí sale el peso. El empuje, bueno, esto es por Arquímedes, y listo. ¿Está bien? Entonces, mucho ojo con este tipo de características, por favor, joven. Y señorita. Medición de la presión. ¿Cómo se mide la presión? La presión se mide de la siguiente manera, ¿no? Queremos medir la presión absoluta que hay en una llanta. La presión que está dentro de la llanta es igual a la presión que ejerce el aire, empuja a la pobre llantita, más la presión manométrica que está dentro en función a la variación de altura y a toda esa situación. Ya vamos a ir viendo posteriormente. Pero más que todo, presión manométrica se llama, ¿no? Es un instrumento que nos va a medir esto. A ver, ¿cuáles son estos instrumentos de medición? El manómetro, aquí está. ¿Qué se hace? Tengo acá el tubo en U, acá le colocamos un globito, si quieren, el globito empieza a desinflarse y al desinflar, dentro de este tubo en U hay líquido, quiere botar todo el líquido. Pero como el aire también molesta, entonces no todo el líquido sale. Aparece una variación de altura. De esa manera tenemos la medida de la presión sabiendo la altura. A eso le llamamos presión manométrica. Es la presión interna. La presión absoluta será igual a la presión atmosférica y también más la presión manométrica a esta altura. Y en la llanta, ¿cómo sabemos esa altura? Si alguna vez han llevado ustedes su auto a hacer arreglar o a hacer inflar, en la llantería hay un equipo más o menos de esta naturaleza que colocan a la válvula de la llanta y sale un elemento así. Y ese elemento está graduado, está midiendo la presión manométrica, la alturita, esta altura que vemos acá en relación al aire también, o a la presión atmosférica. Y eso es lo que nos dice. Entonces, en el lado 1 hay presión más densidad, gravedad, altura 1. Acá hay presión más densidad, gravedad, altura 2, considerando que esto que está acá es el límite inferior. Este es nuestro sistema de referencia. Nos movemos a partir de esto. ¿Está bien? Ahí está. Ups, ya. Entonces, este es mi límite inferior. Acá a este lugar le molesta esta altura, le molesta la presión del globo. A este otro le molesta esta altura y también la presión del aire. Y de ahí despejamos y tenemos la presión manométrica. ¿Está bien? Así se mide la presión manométrica. Luego tenemos el barómetro. Y esto generalmente ha servido para medir la presión atmosférica. Vean, en 1643 Torricelli ha empezado a trabajar con este tipo de cosas. ¿Qué es? Es un bañadorcito con mercurio, un tubito de mercurio de 1 metro, dan la vuelta el mercurio y se supone que el mercurio debería vaciarse, pero no. Entonces, lo que vacía, lo que tiende a bajar el mercurio por este tubito, se compensa con el aire que va empujando también a este lugar. Y llega hasta cierto lugar que es 700 milímetros de ¿quién? De mercurio. Eso a nivel del mar. En La Paz es 495 aproximadamente. ¿Está bien? Y así tenemos la presión atmosférica y la presión de mercurio.
Bueno, una vez visto esto, podemos indicar